No hace tanto que arrancaron oficialmente las obras y se acaba de anunciar el comienzo de una fase determinante en su organigrama. La nueva estación de Campo Grande en Valladolid tiene importantes novedades y te las cuento en este vídeo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, entre otras autoridades, visitó recientemente la estación de Valladolid Campo Grande para supervisar el arranque de las obras que transformarán esta infraestructura de manera integral. Un recinto donde se construirá el futuro aparcamiento subterráneo que ya se encuentra en el inicio de su fase de cimentación y donde, para conmemorar el inicio de esos trabajos, se celebró un acto simbólico de colocación de una cápsula del tiempo, a modo de primera piedra fundacional. Una urna en la que se ha introducido periódicos del día, monedas de curso legal, el acta oficial de la obra y una memoria USB como información del proyecto. En dicho acto, el ministro destacó lo histórico del día al convertirse por fin en realidad un proyecto necesario para Valladolid, una futura estación que situará a la ciudad del Pisuerga en la primera división de las ciudades españolas, aseguró Puente, con un nuevo nodo ferroviario a nivel nacional y un punto estratégico que vertebrará la red ferroviaria hacia el norte, noroeste, sur y este, manteniendo la estación en el centro y transformando el entorno urbano. Un proyecto que contamos al detalle en varios vídeos y que esta novedad hace más visible la larga etapa que tendrá por delante hasta su conclusión. El parking, cuya construcción se inició el mismo día del acto, tendrá capacidad para 605 plazas, distribuidas en 4 plantas, y contará con una superficie total de 29.275 metros cuadrados, incluyendo la construcción de más de 19.500 metros cuadrados de pantallas de hormigón que conformarán su estructura, en la que se van a invertir 61,3 millones de euros, considerándose una de las piezas clave de la nueva estación, al ser muy céntrica y cuyo flujo de viajeros irá a más en los próximos años, siendo este uno de los talones de Aquiles más relevantes de la Campo Grande actual, la falta de plazas de aparcamiento en todo el entorno. Los trabajos previos de la fase de cimentación han supuesto el despliegue de maquinaria y la ejecución de muretes guía, necesarios para la construcción de las pantallas del aparcamiento, que tendrán hasta 31 metros de extensión máxima en altura bajo tierra y hasta 1,2 metros de espesor. Una obra para dicho aparcamiento que ha requerido la demolición previa de naves e inmuebles y el despeje del espacio necesario, así como el traslado de instalaciones y accesos al aparcamiento en servicio. Otra de las visitas del acto, donde con las imágenes distribuidas por el propio ministerio se puede apreciar el gran solar que ha quedado en la zona. También se ha procedido al desmontaje de vías e instalaciones de electrificación afectadas por la remodelación, así como a la instalación de módulos prefabricados para el realojo del personal que prestaba sus servicios en inmuebles eliminados. Además, se subrayó que en breve se iniciará la reposición de servicios afectados como líneas de telecomunicaciones y suministros, así como la ejecución de un tanque de tormentas en su nueva ubicación. Con actos y pasos como este, Adif Alta Velocidad avanza en el proyecto de remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, una actuación clave para mejorar y adecuar los servicios ferroviarios a las necesidades de la ciudad y a la que se ha dado un fuerte impulso en el último año y donde se destinarán más de 260 millones de euros para llevar a cabo el proyecto, que contempla la construcción sobre los andenes de un nuevo edificio de viajeros que permitirá aumentar el espacio actual. Estación que contará con una pasarela de acceso independiente pero integrada con el edificio de viajeros, que garantizará la accesibilidad al sistema ferroviario desde ambas márgenes de las vías, una transformación de la estación de Valladolid Campo Grande que incluye la remodelación completa de su playa de vías y andenes, pasando a duplicar su tamaño para atender al doble de la demanda actual, prevista en 5 millones de viajeros para el año 2050, para lo que la estación pasará a contar con 7 vías y 4 andenes para servicios de alta velocidad, además de 5 vías y 2 andenes de ancho convencional. Ya se ha contratado el material ferroviario necesario para la actuación, incluyendo 30 desvíos o semiescapes ferroviarios, 2 bretelles o dobles diagonales,
una travesía y hasta 48.000 toneladas de balasto. El ministro quiso aprovechar el acto para volver a destacar este proyecto y lo que supondrá para Valladolid, con la transformación del entorno urbano más próximo, una nueva plaza en el espacio liberado que integrará la estación en la ciudad y una vez se ejecute la remodelación integral de la estación, también se va a restaurar y rehabilitar el edificio histórico de la estación, adecuándolo para nuevos usos asociados al ferrocarril y garantizando la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la compatibilidad con los servicios ferroviarios. Un edificio histórico de viajeros, actualmente en uso, que supone un valor patrimonial para la ciudad que lo convierte en una pieza clave dentro del conjunto ferroviario. Con esta remodelación se modificará el uso del edificio histórico y se integrará en el nuevo ámbito de la estación. Además, en el marco de otro proyecto actualmente en contratación, se contempla la restauración de la envolvente del edificio y la mejora de su conexión con el entorno urbano y con la nueva estación, potenciando su papel como elemento de transición entre la ciudad y el sistema ferroviario. Asimismo, se restaurará la marquesina histórica con una superficie algo superior a los 2.600 metros cuadrados que cubre los andenes 1 y 2 y que se integrará en el parque de fibra óptica de la nueva estación. También se remodelará el edificio de alta tensión de la calle Recondo. Puente tampoco quiso dejar pasar la ocasión para afear al actual alcalde de Pucela y a la Junta de Castilla y León por su actitud con este proyecto, asegurando que solo están poniendo palos en la rueda para su buena marcha. Básicamente por suponer el cerrojazo final al proyecto de soterramiento de vías por la ciudad, ya descartado totalmente y que ha protagonizado muchos años de debate y polémica en Valladolid y que a pesar de la relevancia de la nueva estación sigue siendo motivo de enfrentamiento. Seguiremos muy pendientes a una de las obras ferroviarias más relevantes que veremos en España en los próximos años y contaremos las noticias que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.